Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de Truck and Logistic Simulator. El día de hoy vamos a hacer un par de trabajos eh, en este juego que últimamente no ha tenido actualización, así que estamos a espera de que llegue alguna. Espero, roguemos a Dios, ya que la gente de Aerosoft siempre es un poquito mezquina con las actualizaciones. Así que bueno, vamos a jugar con el volante. Vamos a hacer un par o tres trabajitos. Acabo de comprar un nuevo vehículo. Ya dejé de lado, ¿cierto? Lo que es la furgoneta Fiat que teníamos al principio. Y compré la Volkswagen. La Volkswagen California Pickup. Ahí está. La compré en color rojo con negro. Se ve bastante bonita. Así que vamos a ir ¿cierto? A ver algún trabajo. Como ven, aquí estamos situados. Tenemos un trabajo por aquí y tenemos uno acá bien lejos. Así que voy a ir al, a ver, centro logística, que es este que está aquí. Ahí lo marcamos, ¿cierto? Podemos hacer también un viaje rápido, pero no es la idea. Así que le damos arranque, ¿cierto? Ya está ahí lista. Y nos vamos. Le hice unas modificaciones a la pedalera del volante. No para estos juegos, sino que para el, ¿cómo se llama? Para los juegos de carrera. Ya que ustedes saben que volante yo juego Fórmula 1 y Gran Turismo 7, así que necesitaba un poquito más de dureza en lo que es el acelerador. Ahora es un poquito más firme, más realista al pisar el pedal, y el pedal de freno lo ablandé un poco. Compré un pack de resortes que venden en AliExpress, y con ese hice la modificación ahí a los tres pedales, al embrague o clutch, ¿cierto? Al freno y al acelerador. Así que quedaron bastante buenos, se sienten mucho más realistas. Ahora tenemos este vehículo que también es mucho más grande que el otro es muy pequeñito. Así que vamos a ver qué trabajos tenemos con este. Y obviamente a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir mejorando los vehículos. La idea es llegar a un camión, pero para eso falta harto dinero. Así que lo primordial aquí es hacer trabajos para poder recaudar la mayor cantidad de dinero. Y aquí llegamos al centro logística y vamos a ver qué es lo que se teje aquí. Qué cosa buena habrá para trasladar. Tenemos el punto aquí. Ahí está. Tenemos transportar un generador para variar, otro generador. Tenemos un remolque de plataforma. No sé qué es lo que habrá que llevar aquí. Pero hay que cargarlo porque sale la mini cargadora ahí. Y tenemos también aquí este remolque que parece un fumigador, pero no sé si será eso o no. Y carga en el solo la pickup. Vamos a hacer uno de estos, que hay que trasladar este remolque.
No quiero ir muy lejos, así que yo creo que voy a hacer este. Este que son 4.031 euros. Así que lo vamos a seleccionar. Y aquí estamos en la mini cargadora. Esta la voy a utilizar con el mando porque con el remolque, o sea, con el remolque, nada que ver. Con el, ¿cómo se llama? Con el volante un poquito más complicado. Aunque parece que hay que solo subir esta maquinita y llevarla. Ahí está, apilada, así que le damos arranque a la camioneta y ahora la acoplamos. Ahí está lista. Se siente por lo menos el peso de acoplar el remolque. Me hubiese gustado llevar la cargada también. No sé si se puedan, a ver, no sé si se pueden hacer dos trabajos. No, lamentable. Sería bueno poder hacer más de un trabajo, por ejemplo, aprovechar de llevar un cargamento más este remolque, pero no se puede. Así que bueno, vamos andando. Andando al punto de entrega. Ahora lo bueno de la modificación que le hice al acelerador, por ejemplo, de los pedales, es que no tengo que presionarlo hasta el fondo, por ejemplo, para conseguir la máxima velocidad. O más bien, para explicárselo, para que me entiendan, porque no creo que me esté explicando bien. Como el pedal es un poco más rígido, más duro, puedo manejar un poquito más lo que es la velocidad, o sea, no lo puedo presionar poco para no ir tan rápido, y si quiero ir rápido obviamente hasta el fondo va a agarrar todo el vuelo posible, pero como ahora es más duro, puedo manejar un poco lo que es la velocidad y así se nota un poco más realista. Como antes el pedal era más blando, tendía uno a pisarlo mucho y ya se iba a tope. En el volante anterior que tuve hace ya como 2 años, que era el mismo, el Logitech G29, a ese también le hice la modificación de los pedales, pero era un poquito más blando porque cambié los resortes, saqué el del freno y lo pasé al acelerador, y a los otros dos le puse uno nuevo, pero en este caso le cambié a los tres con el pack de resorte, así que los tres están modificados con resortes nuevos. No recauché ninguno de los anteriores, o sea, no pasé el del freno al acelerador como antes. Se siente bastante el peso de este remolque, ¿eh? Hablamos aquí a la derecha. Nos vamos por aquí, por este túnel. Que ir pendiente, que se me olvida ver aquí un poco lo que es la velocidad, para que no me cursen multas. Justo ahí cuando salí el túnel había un radar.
por eso me acordé de eso. Así que vamos a ir pendiente a la señalética de la carretera. El primer episodio que grabé de este juego ya hace como 2 semanas aproximadamente. Estaba bien centrado en lo que es SnowRunner y Farming. Ahora que empecé a hacer esa serie, eh, ya creo que merecía la pena hacer un video nuevo de este juego. Por eso me decidí el día de hoy a hacer un gameplay de este Truck and Logistic, ya que es un juego que en realidad me pidieron varios, así que y ese primer video tuvo una buena recepción, así que espero que siga así. Si no, vamos a tener que después cambiarlo, ya subirlo más a lo lejos, porque si no es muy llamativo para ustedes, no me sirve estar haciendo videos que no tengan mucha audiencia, pues la idea es que ustedes la pasen bien. Entonces obviamente con el SnowRunner, Farming son los juegos que mejor le va aquí al canal, así que ahí vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Como ven, voy tratando de hacerlo lo más realista posible. No nos vamos a ir volando ni adelantando vehículos, aunque aquí la IA deja bastante que desear, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Por lo menos debo decir que el manejo de esta pickup me gusta más que lo que era la furgoneta. Que la furgoneta era como muy... donde era tan pequeña era muy inestable, entonces esta es un poco más grande y ya se nota ya el peso. Sí, bien, 50 kilómetros aquí es la velocidad. Ahí en el centro de los marcadores, perdón, ahí está la velocidad, así que nos vamos guiando con eso. Aquí doblamos a la izquierda. Y llegamos. Aquí adentro hay que entregar este remolque. Y vamos a ver qué es lo que hay aquí. A ver si hay algún trabajo interesante para seguir. ¿Dónde está la entrada? Aquí a la vuelta. Ahí está la bocina, se me había olvidado dónde era. El cuadrado. Y aquí entramos. Se levanta automática la barrera. Y este remolque hay que dejarlo aquí. Así que vamos a retroceder. No, pero para el otro lado. Ahí sí. La cámara de retroceso aquí no sirve mucho. Esa es la verdad. Pero vamos a ver si la tiramos. Ahí está, justo. Me gané un trofeo que se llama Getting Familiar. Conseguimos $4.031 o euros. 265 experiencias. Y tuvimos daño en la carga 0. Así que bien. Le damos a continuar.
Y ahí queda el remolque. Ahora tenemos aquí mismo un punto de carga, así que vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo. Eso es lo que yo creo que sería mejor que tuviera otros tipos de carga. Porque, como siempre, lo mismo. A ver. A ver. No quiero volver a donde mismo estaba. Nosotros venimos de arriba. No, este lado no he ido, así que vamos a hacer esto, a ver qué es lo que es. Son 2.264 euros y la carga es delicada. Así que vamos a aceptarlo. Y ahí está, ¿ven? Tenemos que llevar un palet. Dos palets son. Por lo menos esta pequeña grúa es bastante manejable. Vamos a meterla de lado. No, ahí le voy a pegar a la cabina. Bastante mal. ¿Quién quiere que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Pero tampoco vamos aprendiendo. Ahí se acomoda sola la carga. Entonces vamos a ir por el otro lado. Ahora sí. Ahora anduvimos mejor. Y nos cambiamos automáticamente a la camioneta. Ahí está entonces la carga. Vamos a darle una fotito aquí a esta Volkswagen. Lástima que no tenga un modo foto este juego. No va a poder tomarlo. Capturas buenas. Eh, por lo menos en Ferbus, que es un juego de esta misma compañía, se puede bajar el conductor, entonces podemos tomar la foto con el conductor desde afuera y ahí es un poco más fácil porque desaparece el HUD. Pero aquí no pasa eso. Me estoy tirando a la fe nomás, porque ya saben que vamos a ver la cámara aquí, tendríamos que utilizar el mando también y ya es un esfuerzo extra ahí, así que prefiero hacerlo a la fe nomás. Déjenme en los comentarios qué les parece este juego, si quieren seguir viéndolo. Yo la verdad es que no tengo problema en hacerlo, seguir subiendo videos, pero también la idea es que lo que yo suba les guste, puede ser la idea. Ahora si el juego no les gusta, ¿para qué voy a seguir insistiendo? Nos vamos entonces, ahora sí se siente un poquito mejor ahí con la carga.
Al otro que le modifiqué fue el horario. Le puse el horario acorde a lo que figura en la consola. O sea, por ejemplo, si son las 3 de la tarde, aquí el juego también son las 3 de la tarde. Y va subiendo la hora, obviamente, realista. No es un horario así de estos predeterminados que trae el juego, que como que el día pasa mucho más rápido. Así que para no estar jugando mucho de noche, por eso lo hice así. Creo que es una buena idea. No sé qué les parece. También sé que este juego se puede jugar en cooperativo. Y créanme que tengo bastante ganas de hacerlo, pero también tengo prometido un directo de... Uy, ¿qué le pasó a ese? Prometido un directo de No Runner, tengo prometido un directo de Farming, así que estoy un poquito pillado ahí con el tema de los directos, así que por eso, o sea, de los directos en cooperativa en realidad. Así que por eso no sería mentiroso si les digo eh, una fecha exacta de cuándo puede hacer cooperativa en este juego. Si el día de hoy, este video lo están viendo tempranito, día domingo, y por la tarde vamos a hacer un directo en, eh, en Farming, yo creo, porque en No Runner he subido harto video en No Runner, así que le voy a dar la posibilidad de hacer un directo en cooperativo en Farming Simulator. Igual me han preguntado varios, así que va a pasarla bien un rato ahí con los tractores. Vamos a hacer un cooperativo en Farming. Así que atento ahí. Les voy a comunicar por el Discord y por el muro del canal. Les voy a publicar el horario. Yo creo que va a ser como el horario habitual que hago los directos, que es a las 15 o 16 horas de Chile. Ahí ustedes busquen en Google, hagan la conversión en el horario. En España obviamente es súper tarde a esa hora, ya como 6 horas de ventaja, así que serían como las 10 de la noche en España. Aún sigue, a mi parecer, siendo un horario aceptable. Voy a tratar de hacerlo a las 3 de la tarde para que así por lo menos sean las 9 allá. ¿Y por qué hablo tanto de España? Porque tengo bastante audiencia de España. Acá en Latam ya es un poco más parecido el horario que acá. Se puede variar 1 o 2 horas, más allá de eso no pasa. Así que aquí llegamos a un castillo. Creo que aquí es el punto de entrega. Pero el camino como que se acaba aquí. Al parecer hay que entrar aquí. Exactamente. Un poco estrecha la entrada. Aquí hay que ganarse por aquí. Están remodelando aquí. Aquí me sirve un poquito más la cámara de proceso. Ahí está. Perfecto. 2264 euros y 181 de experiencia. Y vamos a hacer un último trabajo desde aquí mismo. Ah, no, aquí me conseguí otro trofeo y ha recogido un palé dorado. Premio 1000 euros. Uno de 50. Mira, no tenía idea que habían premios por ahí.
Vamos a estar atentos porque seguramente en varios puntos de carga hay de estos palés dorados. Uy, que le pego ahí. Bueno, aquí no hay punto de carga, así que vamos a tener que ir a otro lado. Miren ahí el fallo grande que tiene el juego, miren. Me acabo de percatar. Abajo de este camino no hay ningún puente. Pero se ve, miren ahí. Cómo se ve. Uy, casi me caigo. Se ve un hoyo ahí abajo. Malas terminaciones gráficas ahí. Por eso lo hemos tratado ya este tema y obviamente es un juego que está muy verde, le falta mucha mano, mucho trabajo por mejorar. Gráficamente no es de los mejores, ni de los peores tampoco, no, tan mal no está, pero sí, obviamente gustaría que fuera un poco más bonito todo lo que uno ve. En cuanto al interior de los vehículos, creo que está bien, el exterior también, pero lo que es los paisajes y todo eso, el agua es súper poco realista, la verdad, sinceramente. Aquí nos vamos a ir a la izquierda. La rotonda es o la glorieta en los juegos de Aerosoft siempre son iguales, así tan pequeñas, tan eh, complicadas de utilizarla. Miren el agua súper falsa ahí abajo, terriblemente horrible el agua. Parece como que llevara trozos de hielo. Aquí tenemos un punto de carga, una construcción. Frena, 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 frena. Ay, no alcancé. No alcancé a frenar. Ya, pues, hombre. No quiero avanzar. Están todos parados, miren los 3 puntos. Ni con los empujoncitos se mueve. Ahí se movió, uy, qué pesado. Qué pesado, por Dios. Vamos a ver si la entrada está por acá. Sí. Justo aquí. Miren que también que poco realista la curva del camión. Ya, pero ¿para qué lo voy a criticar tanto el juego si ya sabemos lo que es? No tiene más. Vamos a cargar aquí. A ver qué es lo que hay. ¿Qué tenemos aquí? Traslado de un Bobcat a una pequeña mini cargadora. Vamos a trasladar eso, que no sea muy lejos. Vamos a hacer esta que son 6.000 euros, 659 kilómetros, pero obviamente mucho menos que eso, pero para terminar vamos a hacer esto. Ahí estamos. Entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Parece que hay que recoger esto que está aquí, si no me equivoco. A ver. ¿Cómo se maneja esta cosa? Ahí. Ya, tiene solo ese movimiento la pala, ¿o no? A ver.
Ah, no, ahí tiene el otro movimiento. Vamos a cargar entonces este remolque. Ahí cayeron la otra. Usando el cargador frontal, cargue las rocas dentro del vehículo. 4 de 12. Bien. Tenemos que cargar 12. Ay, qué complicada el manejo de esta cosa. Ahí, a ver. No estoy echando nada. Encima me subí arriba una piedra. A ver. Ya por ahí sí. Voy a tratar de agarrar varias. Ahí. A ver si no se nos cae alguna. Está lista la carga. Precisión escape. Entonces vamos a buscar el remolque ahora. Ven, estas cosas deberían ser un poco mejor. Ya, vamos a trasladar un remolque cargado con escombros. ¿Y por qué la camioneta no? Como raro, ¿cierto? Miren, eché varias piedras y se ven como menos ahora. No se cubre la carga, nada, así queda todo descubierto. Nos vamos entonces. El remolque es mucho más pequeño que el que llevamos antes con la mini cargadora. Ahora vamos a la izquierda. La guía se para cuando te topas de frente. No sé por qué se paran. Miren ahí, ¿ven? Uy, perdón. Eso pasa por no utilizar la cámara, pero no me quiero complicar estar usando el mando también. Seguramente dañamos la carga en alguna cantidad. Oh, el camión iba, pero como Fórmula 1. Entramos a la autopista. Vamos a ver si no viene nadie, porque el capítulo anterior llegué y salí y choqué un vehículo. Así que bueno, amigos, vuelvo a reiterar, la verdad que de momento no les recomiendo comprar este juego, ¿no? A pesar de que puede que en algún momento esté en oferta o algo así, pero mientras no lo mejoren,
ni metan actualizaciones interesantes, que obviamente se las voy a decir. Creo que no vale la pena. En realidad, de verdad creo que hay otros juegos que merecen más la pena por el dinero que vale este. Obviamente son otro estilo de juego. Yo les podría recomendar el Pacific Drive. Es un juego súper interesante, bueno. Pero ¿por qué frena tanto? Mira. Y por ejemplo, tiene que haberse terminado la oferta ya, pero lo compré yo en PS5 súper económico, como a $17, algo así. Y la verdad es que el juego, hasta diría yo que es mejor que este gráficamente, mucho mejor. Obviamente, como les digo, es otro estilo de juego, pero creo que vale la pena. Y este no, de verdad que no. Miren, ahí se para solo en la carretera. ¿Cómo hace eso? Miren, el camión parece que fuera Fórmula 1. Miren cómo se chocó ahí. Terrible, de verdad que terrible. Así que esperemos, de verdad, de corazón les digo que, o espero que lo mejoren este juego, porque la idea es súper buena, súper buena. Más que se puede jugar en cooperativo, cosa que en otros juegos de Aerosoft no se puede. Así que, como les digo, es una súper buena idea, pero de momento le falta mucho. Multa por 5 kilómetros. Ya, sí, ya supe que me infraccionaron. Miren, aquí están parados de nuevo, ¿ven? Ay, aquí a la derecha. Casi salgo. Ya, deberíamos estar relativamente cerca del destino. Miren, aquí hay un puente bien extravagante. 50. Aquí hay que ganarse como así para poder ver bien. Por si viene algún vehículo. Y no chocar como en el primer episodio. Aquí tenemos un radar. Voy a bajar. Alcancé. Aquí está la policía. Estamos por llegar.
Aquí hay que entrar. También es una construcción. Una mina, no sé qué es lo que es esto. Como un yacimiento. Descarga, la carga del remolque de descarga levantando el sistema hidráulico. Ah, ya. Creo que aquí hay que hacer como tipo volquete. A ver, voy a ocupar el mando aquí. Pero hay que llegar ahí abajo, parece. A ver. Por acá arriba no, es por el otro lado. Vamos a dar la vuelta. No sé si voy bien o no, pero sí, parece que sí. Sí, aquí. Eje de elevación. Tenemos la LI. ¿Cómo? ¿Cómo es la cosa aquí? Ahí está. Descarga la carga del remolque de descarga levantando el sistema hidráulico. 10 de 12. Ahí está. Qué fea la descarga, horrible. De veras, de veras. Miren como que hay. Pensé que había que echarla en algún hoyo o algo, la son escombros. Pero no. Bueno, amigos. Creo que de verdad que no me estoy entreteniendo mucho con esto, pero bueno, esperemos pronto lo mejoren. Eh, Creo que, como les decía, una buena idea, se merece un buen trato, pero ya conociendo el historial de Aerosoft, créanme que vamos a tener que tener mucha paciencia con este juego, porque no creo que lleguen actualizaciones muy buenas y muy rápidas. Así que eso, amigos, espero les haya gustado. Apóyenme con su like si les gusta. Si no les gusta, está el dislike ahí disponible. Y los espero más tardecito en el directo de Farming Simulator. Así que ahí nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.